Radiovisión online. Mucho más que radio. Bendiciones, amados. Qué gusto, qué alegría nos da poder saludarles en el día de hoy. Ese es el pastor y obispo Joshua Rodríguez, que está con ustedes hoy compartiendo otra enseñanza de la palabra de Dios. Isaías, capítulo 9, verso 6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. A veces utilizamos esta porción escritural durante tiempos navideños, pero es una porción escritural profética que nos impacta no solamente en tiempos de festividad, sino todo el año. Y hemos comenzado a compartir diferentes enseñanzas sobre cada una de estas características, hablando de Jesús como consejero maravilloso, Dios poderoso, y nos quedamos la última semana hablando de lo que es la función de Dios como Padre eterno. Les explicamos, ¿no?, de que cuando utilizamos esta palabra paternidad, estamos incluyendo una función materna. Para una familia tener éxito, necesitamos papá y mamá. O sea, es importante, ¿no?, tener hijos, hijas que son abrazados por lo que es un padre y una madre. Ahora, la Biblia dice en 1 Corintios 4, 15, repito, 1 Corintios capítulo 4, verso 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, amados, en el tiempo del apóstol Pablo, él está hablando de una hambruna que existía de paternidad. Muchos maestros, pocos padres. Yo creo que hoy por hoy hay una hambruna en la tierra por paternidad, ¿no? Y comenzamos a compartir con ustedes un rasgo y un contraste, ¿no?, entre lo que es la paternidad y el paternalismo. Vale la pena, yo creo, reiterar. Y cuando hablamos de paternidad, no estamos hablando de la capacidad de un hombre o de una mujer de dirigir, equipar y elevar, ¿no? Elevar, validar, afirmar, aceptar, porque por su diseño dado por Dios, no los hombres, ¿no?, a personas de tal manera que ellos cumplan con su propósito y destino dado por Dios. Ahora bien, el paternalismo, en contraste, es una aberración de la paternidad. Y se trata de una imitación barata de la paternidad. La gente mal usa sus dones, talentos, habilidades para explotar gente, para abusar de gente, para utilizar gente como si fueran un pirámide humano, para subirse encima de ellos y decir al mundo, miren lo grande que soy, lo importante que soy. Y la semana pasada hablamos de todo lo que es este mover de iglesia crecimiento en los 70, 80, 90 en los Estados Unidos de América, y cómo fue que sustituimos algunos roles sagrados como el liderazgo tipo siervo, servant leadership, y nos convertimos en ejecutivos de empresas modernas. Y lamentablemente eso es nuestra realidad, y la iglesia la vimos crecer en diferentes instancias en la nación, en diferentes naciones del mundo, de 70 personas, 80 personas, hasta 40,000 personas, no algunas congregaciones. Ahora, necesitamos volver a lo básico, porque una de las cosas que nos enseñó COVID es que habíamos creado mucho crecimiento superficial, mucha gente habíamos atraído, pero pocos discípulos. Y el mandato de Mateo es ir y hacer discípulos a las naciones, no ir y hacer miembros de iglesia, ¿no? Entonces, una de las cosas que hablamos es que necesitamos restaurar la paternidad. Y comenzamos la semana pasada a compartir solo un rasgo de lo que es la paternidad versus el paternalismo. Y hablamos de lo que es la voz del Espíritu Santo de Dios. En la paternidad se le enseña a la gente a depender, a discernir, a oír, a obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios. Pero en el paternalismo, por causa de las inseguridades o un deseo carnal de controlar y manipular,
Se le enseña a la gente a depender sobre la voz del papá, la mamá, el pastor, el apóstol, el obispo, el superintendente. Ahora, quiero aclarar aquí que la voz de mamá y papá es muy importante, la voz del pastor muy importante, de una persona que esté ejerciendo una funcionalidad apostólica, profética, pastoral, magistral, evangelista, muy importante. Pero la voz de Dios tiene que ser la voz más fuerte en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, ¿no?, tenemos la capacidad de mal usar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Pero Dios no, nunca te manipulará, Dios nunca te abusará, Dios nunca te guiará por una senda de destrucción. Pero nosotros, en nuestra capacidad humana, amados, tenemos la posibilidad de desviarnos. Miren, algunos de ustedes que siguen nuestro ministerio saben de que en los últimos 8 o 9 meses estamos muy ocupados abrazando una asignación que recibimos de parte del gobernador nuestro acá en New Jersey, Phil Murphy. Y parte de esa asignación es aconsejarlo a él con casos de clemencia, es decir, personas que tienen expedientes de haber cometido algún crimen y que están buscando un perdón para rehacer su vida, o lo que algunos llaman un indulto, ¿no?, en el mundo legal, o lenguaje legal del sistema penal, o lo que es una conmutación, es decir, una reducción en su sentencia, personas que están encarceladas. Y parte de nuestra tarea es examinar expedientes. Ahora, uno de los retos mayores que tenemos, ¿no?, es que toda persona que tiene un expediente, sea una persona que esté presa dentro del sistema correccional o penal, una persona que esté afuera, tiene el derecho de hacer la solicitud. Y algunas de las solicitudes vienen de personas que han cometido algunos actos que te hacen, lo ven a mí, me hacen el corazón temblar. Porque uno al leer piensa, ¿cómo es posible que un ser humano sea capaz no solamente de pensar en un acto tan horrible, tan deshumanizante, tan malvado, dañino, diabólico, demoníaco? ¿Cómo es posible que una persona pueda ejecutar tal cosa? Y la respuesta es que el pecado, la oscuridad, cuando un hombre, una mujer abre su corazón al mundo de las tinieblas, usted y yo, escúcheme bien, todo ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, por más horrible, por más dañino que sea. Pero eso es que la Biblia dice, el que piensa estar firme, no dice el que está firme, dice el que piensa, o el que piense estar firme, mire que no caiga. La Biblia dice que el corazón es perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, usted y yo, sí, hermanos, el ser humano es capaz de mal usar un don para manipular. Y ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Cómo es que cuando ustedes mira los medios sociales, tantas cosas locas que uno ve, personas que el espíritu de discernimiento inmediatamente te dice, eso no es de Dios, te da testimonio de que eso no es de Dios, yo no estoy ahí. Pero hay miles de personas siguiendo, hay miles de personas a veces en un auditorio siendo manipulados y siendo mal guiados por una persona que no tiene el Espíritu de Dios, sino un espíritu de error. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que eso acontezca? Y les sugiero que una de las razones por las cuales eso acontece es porque estamos viviendo en medio de una sociedad a donde se le enseña a la gente a primero oír la voz de un hombre o de una mujer, y que esa voz sea la voz más fuerte, de mayor influencia en su vida, aún por encima de la voz del Espíritu Santo de Dios. Y eso es un error. Porque
Miren, la Biblia dice, en Gálatas capítulo 1, Pablo el apóstol, hablando de este tema del espíritu de error, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros, escuche, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, Pablo se está incluyendo a él, aun si yo, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? De que hay otras voces, hay otros supuestamente evangelios baratos, imitadores del evangelio de Jesucristo. Y cuando nosotros hemos aprendido a discernir la voz del Espíritu Santo de Dios por encima de toda otra voz, eso nos protege, ¿no? Y espero, no, los líderes, pastores que están en la audiencia, no seamos tan frágiles, nos ofendamos. Pablo dice nosotros, él se incluye en la lista. Si yo algún día predico otro evangelio, no me escuchen. O sea, porque la voz más importante en la vida de nuestros hijos es la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó en Guyana muchos años atrás? Fue el año 1978, el día 18 de noviembre. Un ministro que comenzó bien, James Warren Jones, comenzó bien, terminó mal. Porque un espíritu de error entró a su espíritu y en Guyana, levantando un ministerio que se llamaba The People's Temple, el templo de la gente, del pueblo, llevó a todo un pueblo a cometer suicidio, ¿no? A través de lo que era tomándose cyanide, es decir, cianuro, cyanide, y toda esa gente se murió porque no pudieron discernir la voz del Espíritu Santo de Dios más allá de la voz de un hombre. Ahora, no me vaya a malinterpretar, por favor, gente en la audiencia. Por eso es que yo no lo escucho a mi pastor. No, no, no. Hay que obedecer toda autoridad que Dios pone en nuestra vida. Pero hay una excepción a la norma. Y es cuando esa autoridad me está llevando a violar un principio de la palabra de Dios. Sea una autoridad legal, de gobierno, sea una autoridad eclesiástica, de iglesia, sea una autoridad en el mundo empresarial, un jefe que me está pidiendo que yo robe para cubrir la empresa, no. O hacer un favor, no. Entonces, cuando esa voz que debo de obedecer me lleva, me dirige a contradecir la palabra de Dios, ahí es a donde yo tengo que hacer una separación. Sí hay que obedecer a vuestros padres y madres para que vivamos vidas largas y saludables. Pero la excepción a la norma es cuando ese papá o esa mamá me está pidiendo que haga algo que viola un principio o un mandato en la palabra de Dios. Entonces, trabajemos fuertes para que la voz del Espíritu Santo de Dios, ¿no?, sea la voz más fuerte en la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Ahora, por esas razones que cuando viene una familia y nos dice, Pastor Joshua, Obispo Joshua, podemos tener un momento, sí, ¿en qué les puedo servir? Bueno, Dios nos habló y nos dijo que nuestro tiempo en Cityline se acabó. ¿Ok? Cuando una familia me dice eso, le digo, bueno, tienen dos opciones. Vienen por la oficina y el equipo de ancianos junto a mi persona orará por usted para bendecirles, ¿no?
O, si no quieren pasar por la oficina para recibir una bendición pastoral en persona, le podemos enviar una carta, un correo electrónico con la misma declaración de bendición. O tercera opción, no hacemos nada porque ustedes no quieren nada. Esas son las tres opciones. Ahora, te dirá, Pastor Joshua, ¿y si son unos sinvergüenzas, irrespetuosos, deshonrosos? Bueno, nuestra práctica es que aunque estemos en acuerdo o en desacuerdo con la familia, sea que nos bendijeron cuando estuvieron con nosotros o nos hicieron la vida de cuadritos, no importa. Nuestra póliza y práctica es bendecirlos. Después que se vayan allá ellos con Dios, de cómo hablen de nosotros, bien o mal. Pero nuestra función y práctica es bendecirlos. No tenemos la costumbre de denunciar gente públicamente. Hermano, se fue la familia de tal, son unos demonios. No. No tenemos la práctica de denunciar a la gente en reuniones de liderazgo. Si estos se fueron, gracias a Dios, le doy que se fueron porque todos eran unos problemáticos. No. Nuestra práctica es bendecirlos. Pero mi punto es que respetamos, ¿no?, la voluntad de esta gente, de toda persona que nos dice, Dios nos habló y nuestro tiempo se acabó. No argumentamos, no peleamos, no debatimos, no, porque creemos que la mayor autoridad en tu vida es Dios, no somos nosotros. Y además las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios. Nosotros como pastores tenemos una función extraordinaria, un privilegio de guiar gente, ¿no? Y de velar por las almas de la gente que son de Dios. Eso es un alto privilegio. Entonces, esta es la primera característica. Pasemos a la segunda. Y les quiero decir que tenemos como 15 a 18, así es que vamos a estar aquí por algunas semanitas. Miren, segunda característica y distinción entre lo que es la paternidad y el paternalismo. La paternidad demuestra transparencia, mientras que el paternalismo es reservado y protege toda una imagen. Miren, en estos días me tocó ministrar en la iglesia de un amigo que quiero mucho, el doctor Daniel Vargas Menas, que es una persona que nos inspira y también que ha levantado un ministerio muy lindo en Newark, New Jersey, y compartía con sus líderes en su escuela de ministerio que lamentablemente muchos venimos de una tradición de fe a donde, bueno, aprendimos que después de una reunión, no importando cómo nos sentíamos, no importando cómo estaba nuestra familia, si alguien nos preguntaba, ¿cómo tú estás?, respondíamos con la frase, en victoria. O sea, mi esposa, tal vez antes de llegar a la reunión ese domingo, me dijo, este matrimonio se acabó, la crisis no la tolero más, olvídate de mí. Se termina la reunión, no obstante, y alguien me pregunta, ¿cómo estás? Y yo le respondo, en victoria. Ahora, ¿eso es transparencia? No, es mentira. Pero usted dirá, no, pastor, yo estoy profetizando, estoy en victoria. No. ¿Por qué es que no podemos ser más honestos y decirle a la gente sin tener que decirle todo lo que está pasando, ¿no? No estoy diciendo, dile todo lo que te está pasando. No, ¿por qué no podemos decir algo más transparente, más honesto, como, hermano o hermana, gracias por preguntarme? Pues la verdad es que estoy teniendo algunas luchas, ¿no?, personales, de naturaleza personal, pero le creo a Dios que Él me va a ayudar para trascender todo este problema y que la tormenta se calmará y la victoria vendrá. Qué diferente, ¿no?, a decirle, estoy en victoria, que esa frase nada más indica de que no hay nada pasando detrás del escenario. Miren, a través de los años, y llevamos con mi esposa más de 33, ahora cumplimos en algunos meses 34 años pastoreando la misma congregación, y alguna gente nos mira y nos dice, ¿cuándo comenzaron? Cuando eran adolescentes. Decimos, más o menos, gracias por el piropo, gracias por el complemento, ¿no? Están diciendo que no lucimos tan maduros en nuestra
nuestro no parecer, gracias. Pero la verdad es que sí comenzamos jóvenes, pero, amados, hemos aprendido a ser transparente con la gente. El ministerio desgasta. El ministerio, amados, trae unos niveles de estrés impresionantes. Por eso es que todavía en los Estados Unidos de América, el promedio pastoral, algunos piensan, y esto es algo general, ¿no? En el mundo latino, pues es un poquito más duradero, pero el promedio pastoral, ¿no? En los Estados Unidos de América es casi 4 años, y después de ahí muchos pastores jamás regresan a pastorear, ¿no? That's the average tenure in the US of A pastoral ministry at a church, about 4 years, como 4 años más o menos. Y en algunas denominaciones es costumbre mover a los pastores cada 4 años. Ahora, muchos no regresan al pastorado. ¿Por qué? Porque esto es, hermanos, esto es fuerte. Ahora, en los 34 años de matrimonio que llevamos y casi 34 años de pastorear la misma congregación, hemos pasado por diferentes crisis muy, muy fuertes, y he sido lo suficiente vulnerable para decirles, ¿no? A la congregación que pastoreamos y aún a ustedes en esta programación a través de los últimos años. 3 años pastoreando, los primeros 3 años, ¿no? Cuando llegamos al tercer aniversario, estamos pasando por una crisis muy fuerte en mi matrimonio, en nuestro matrimonio, de lo que era mal manejo de tiempo. Estaba trabajando en la bolsa de valores tiempo completo, estaba pastoreando en una iglesia con mucha necesidad y con muchas oportunidades, y no estaba en casa, porque estaba todavía pasando por una etapa tipo pastor, tipo bombero, apagando todos los fuegos en la comunidad, y no me daba de cuenta de que mi casa estaba encendida en llamas. No es porque era mal hombre, mal pastor, mal esposo, mal papá. No estaba manejando mi tiempo de una manera responsable. Y yo pensaba que el problema era mi esposa, la pastora Paula. Y yo a veces le decía, mujer, demonio tienes, necesitas liberación. No, amados, el que necesitaba liberación era yo, el que necesitaba ser reprendido era yo, porque no estaba manejando mi tiempo de una manera responsable. Entonces, gracias le doy a Dios que Dios me permitió entrar en un programa, ¿no?, de certificación en una institución cristiana. Y lo primero que ellos hacían dentro de ese programa era trabajar con lo que es el cuidado personal, lo que llaman en el campo no social self-care, self-care. Y cuando no te dan algunas herramientas y uno no te permiten entrar en una autorreflexión, autoexaminación, yo descubro que el problema no es mi esposa, el problema era yo. Y yo necesitaba reparar algunas cosas y salvar y restaurar algunas cosas, ¿no? Y gracias a Dios pude implementar los cambios necesarios. Al año número 10 de aniversario, ¿no? Estamos dedicando a nuestras facilidades. Habíamos terminado un proyecto de construcción, pero por los últimos 2 años, de 1999 al 2001, yo estaba ejerciendo 2 trabajos a tiempo completo. Ahora, aunque estaba en el ministerio a tiempo completo, no estaba haciendo la función de gerente del proyecto de construcción, trabajando más de 80 horas por la semana. Otra vez caigo en el mismo error, mal manejo de tiempo, pero esta vez peor, porque esta vez pensaba que yo estaba glorificando a Dios, porque estaba atendiendo todos los asuntos de la congregación y al mismo tiempo atendiendo todos los asuntos del proyecto de construcción para la congregación, para la gloria de Dios. Y mi matrimonio estaba muy frágil. Otra vez, no porque era mal hombre o mal esposo, mal papá, era porque nunca estaba en casa por 2 años trabajando y trabajando y trabajando. Y a veces cometemos el error de pensar que si trabajamos mucho por causa de la familia y tratar de bendecir a la familia, estamos honrando a Dios. Mucho cuidado con eso. Y gracias le doy a Dios
que Dios utiliza una persona para ayudarnos. Y ustedes no van a creer lo que pasó. Pero como el tiempo se nos ha agotado, lamentablemente no les puedo decir hoy, pero la semana entrante les voy a decir qué pasó. ¿Cómo fue que Dios usó una persona, la persona que era la menos esperada, para salvar nuestro matrimonio? Así es que esto está bueno. La semana que viene se va a poner mejor. Este ha sido el pastor obispo Joshua Rodríguez, quien se despide de usted por el día de hoy, diciéndote: nunca te olvides que en Cristo Jesús tus mejores días están por venir. Tú eres bendecido, tú eres bendecida. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.